Hola profesor, buenas noches, espero esté muy bien. Mi nombre es Andrés Javel Aranguri. Realizo este video pues como respuesta a la actividad que nos dejó sobre la lectura de el capítulo 1 y 2. Asimismo, pues usted nos deja 10 preguntas. En algunos momentos me voy a permitir ver el computador para leerlas. Y asimismo ver algunos apuntes sobre las respuestas que anoté. Listo. Entonces, para iniciar, la primera pregunta es: ¿cómo se define la investigación jurídica y cuál es su finalidad según el capítulo 1 y 2? Entonces, según lo que entendí sobre lo que decía el autor, tenemos que la investigación jurídica es la actividad orientada a descubrir, a describir también, eh, a buscar y investigar sobre el fenómeno jurídico, ¿sí? Sobre los fenómenos jurídicos. ¿Y para qué investigar el fenómeno jurídico? Para buscar posibles soluciones a los problemas sociales que hay en sociedad. Entonces, esa es como la finalidad de la investigación jurídica: crear nuevo conocimiento y asimismo, con ese nuevo conocimiento que se crea, dar soluciones a los problemas que se aqueja o que aquejan a la sociedad, pues, en términos de derecho. La segunda pregunta es: ¿qué vínculo existe entre la epistemología, el método y la técnica en la investigación de derecho? Vemos que el vínculo es total porque, según decía el autor, la epistemología es mucho más general. La epistemología se basa en el conocimiento, en cómo conocemos. El método ya sería los pasos que seguimos para poder conocer. Y la técnica ya es esos pasos que seguimos, cómo lo vamos a hacer en la práctica, qué va a significar, ¿sí? Entonces, la técnica sería mucho más específico, mucho más técnico, mucho más práctica, al igual que la epistemología sería mucho más general. Entonces, que ese es el vínculo que veo según lo que pues concluyo de lo leído. La tercera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre método, la técnica según el enfoque del texto? Entonces, lo que decía anteriormente, el método marca los pasos en una investigación, digamos, los pasos que vamos a seguir, y ya la técnica es la parte operativa, que indica cómo se va a llevar a cabo cada paso de ese camino que queremos seguir. Entonces, asimismo, qué instrumentos vamos a utilizar para la investigación, si estamos analizando cierto fenómeno jurídico, qué vamos a ejecutar, entrevistas, qué método, qué enfoque. Sí, digamos que eso sería la diferencia. Uno es más general y la otra es más particular. La cuarta pregunta es: ¿por qué no existe un único método para investigar en derecho? No existe un único método por lo amplio que es el derecho. Digamos que tiene muchas dimensiones el derecho, según lo que explicaba el autor, y es complejo. Entonces, usar un solo método para investigar, pues sería también limitarnos. Y al limitarnos, pues no estamos creando un buen conocimiento para así dar posibles soluciones. Entonces, por eso es que vamos a usar varios métodos, como el lógico, el histórico, la observación, bueno, ya diferentes métodos. Pero por eso es que no hay un solo método, porque el derecho es muy complejo y no serviría solamente usar uno, porque si usáramos solo uno, pues sería muy limitada nuestra percepción y también el conocimiento que adquiramos. La quinta pregunta es: ¿qué caracteriza a una investigación jurídica dogmática y a una sociojurídica? La dogmática sería mucho más formal, se encarga solamente de estudiar, digamos, las leyes en un sistema jurídico determinado, es decir, la normatividad vigente, y se encarga más de describir, ¿sí? De describir las leyes y la normatividad vigente, mientras que la investigación sociojurídica va más enfocada también a las leyes, pero también ese sistema, cómo se está dando su aplicación, cuáles son sus repercusiones. Cierta ley que se creó, que el Congreso creó,
¿cuál fue esa implicación a nivel social? ¿Cómo está afectando a cierta población? ¿Sí? Entonces va a ir más hacia la eficacia también de la norma. ¿Sí? Entonces no se concentra solamente en describir, sino que también ver la eficacia y cómo está repercutiendo en la sociedad. Pues así lo veo yo. Asimismo, la sexta pregunta es: ¿qué importancia tiene la inferencia lógica en la interpretación de las normas jurídicas? Tiene mucha importancia, porque según argumentaba el autor, mediante esta inferencia podemos llegar a conclusiones sólidas y lógicas, que no solamente están basadas en opiniones, en lo que podemos creer, sino en un análisis de los fenómenos jurídicos que nos llevan a la conclusión de tal cosa. ¿Sí? Entonces, a través de fuentes, a través de autores, a través de la observación, ya dependiendo del método que hayamos usado, y así obviamente va a ser un conocimiento válido y es un verdadero conocimiento, más no una opinión. La séptima pregunta es: ¿qué función cumple la redacción como parte del proceso metodológico de la investigación? La redacción es muy importante porque a partir de esa redacción vamos a vamos a describir lo que nos arrojó la investigación, o asimismo también cómo llevamos la investigación. ¿De qué nos serviría hacer una investigación lo más idónea posible? Es decir, siguiendo un método muy bueno, un enfoque incluso mejor, una gran técnica, pero si al momento de plasmar eso en un artículo, en un libro, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo explicarlo, entonces es totalmente importante esa redacción, de que podamos plasmar bien todo lo que hicimos en la investigación, toda la observación que hicimos, todo el conocimiento que generamos, y asimismo que de una manera precisa poder difundir ese conocimiento. Si se entiende, pues va a llegar a mucha más gente, pero si es algo que no se entiende, obviamente va a ser muy poco claro para entender. La octava pregunta es: ¿qué métodos pueden aplicarse en las investigaciones jurídicas y por qué? Se pueden aplicar muchos, como principales podría ser el histórico. Es importante entender el contexto del fenómeno que vamos a investigar, la observación, obviamente, desligarnos también de la población y ver también como investigadores el fenómeno que se está presentando, también en la parte hermenéutica, del método de campo, ¿sí? Entonces todos los métodos son válidos, porque los métodos van a permitir diferentes puntos de vista de cada cosa, entonces se van a enfocar en diferentes cosas, por lo cual considero que se pueden aplicar todos, ¿sí? Unos más que otros, pero también va a depender de qué estamos investigando. La novena pregunta es: ¿qué riesgos implica reducir la investigación jurídica solamente al plano lógico-formal? Como lo explicaba anteriormente, o como lo entendía yo, es limitarse. Si solamente me dedico a lo formal, a lo lógico, a generar un conocimiento a partir solamente de las normas escritas, pues muy probablemente me voy a desligar de la realidad social, realmente de los problemas que se están viviendo en la sociedad, y va a ser una investigación muy plana, que solamente se van a concentrar muy seguramente en la repetición de la norma o lo que yo pueda creer de cierta interpretación, más no de la eficacia, de qué está pasando en la sociedad a partir del derecho, de qué repercusiones está teniendo cierto fenómeno jurídico, y si es solamente eso, cómo voy a encontrar posibles soluciones. Entonces es un riesgo muy grande, por lo cual no se debería solamente usar o reducir al plano de lo lógico formal. Y lo décimo es: ¿cómo aplicarías lo aprendido a esta lectura a un caso jurídico de tu contexto de interés? En este caso me planteé, o se me ocurrió,
el caso de la legalización de la comercialización de las drogas, más específicamente de la marihuana. Entonces, pues es muy bien decir no, en la constitución política, mediante en el artículo 48, si no estoy mal, mediante el acto legislativo 002 del 2008, pues se impide o se prohíbe la legalización de la comercialización de estas drogas. Pero si lo llevamos a un plano de realidad social, si nos vamos al campo, entonces vamos a un territorio alejado, como lo es, no sé, el Caquetá, y vemos que campesinos, que la carretera más cercana está 6 o 8 horas, que es más fácil para ellos en algún momento cultivar una hectárea de cocaína que una hectárea de yuca, de papa, porque saben que si cultivan papa, para venderla tienen que recorrer un camino de 8 horas y no pueden vender. Entonces, ¿cómo queda el campesino? Pues maniatado. ¿Por qué no a través del derecho encontrar soluciones para ese campesino? Y a través de la investigación jurídica. Si la investigación jurídica que ve ese fenómeno jurídico y que a través de esa investigación crea soluciones. Una solución podría ser el derecho comparado. Entonces vemos que en países como España, Uruguay, se han originado clubes canábicos sociales, donde el campesino cultiva la marihuana, pero la vende ese club social para que entre miembros de ese club puedan consumir la droga. Y no es criminalizado o satanizado, por decirlo así, el campesino, que no tiene otra opción para su supervivencia, ¿sí? En vez de criminalizar a ese campesino, ¿por qué no le damos alternativas para que no sea visto como un delincuente? ¿Sí? Obviamente no está bien el hecho de cultivarlo, pero también hay que entender el contexto de que muchas personas no tienen otra alternativa, ¿sí? De que en muchos casos sí, la persona lo hace por un lucro, pero en otros casos es porque el campesino no va a tener una solución. Entonces la investigación jurídica en ese sentido es muy importante para poder encontrar soluciones a todas esas problemáticas. Entonces así también pues finalizaría mi intervención. Qué pena, profe, por el video un poquito más largo, pero pues esa es mi opinión. Muchas gracias. Que esté muy bien.